Vicente Rojo y en este momento estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a enfrentarme a Silvia Lemus, que ya es mucho decir. Yo estoy muy dispuesta también a enfrentarme a él con mucho gusto. Vicente Rojo, pintor, escultor, diseñador gráfico. Vicente Rojo, ¿cómo era tu vida en España? ¿Cómo era tu vida diaria en España? Bueno, yo vivía dentro de mi casa. Es decir, para mí eso era Barcelona. Y lo demás me asustaba mucho, me asustaba el exterior, me asustaba la escuela y yo tenía la comprensión de mi madre y de mis hermanos. Esa fue mi vida durante los 17 años que viví ahí, sobre todo los que más recuerdo, los 10 años de posguerra, es estar acompañado. En familia. Sí, familia, acompañado, querido. Yo era más el pequeño. Así que tenía, de lo poco que podía haber en la casa, pues era para mí. ¿Y tu familia, todos los hermanos y hermanas, se adaptaron a la nueva vida en México? Dos de ellos que vinieron, sí, un hermano que todavía que vive en México, muy adaptado, él es un industrial, un ingeniero. Y la hermana que vino luego regresó con mi padre, ya mi padre regresó enfermo y volvieron a Barcelona en el año 59. ¿Tu madre? Mi madre llegó a México conmigo, llegamos juntos después de haber pasado los 10 años sosteniendo a sus 4 hijos y a sus padres, a mis abuelos. Era una mujer de mucha fuerza, muy discreta, pero a poco llegar a México le detectaron un cáncer y murió a los 4 o 5 años. O sea que tu familia actual en México es tu hermano todavía y tus hijos, porque tus hijos sí nacieron en México. Sí, claro. Sí. O sea que tienes una familia mexicana y tú eres mexicano, porque tienes esa nacionalidad además. Sí, sí, además es muy curioso porque el papel donde dice que tengo la nacionalidad la tengo desde un año antes de llegar a México, que es el momento en que mi padre se nacionalizó. Hubo un momento en que los refugiados, los republicanos, muchos de ellos decidieron nacionalizarse y mi padre lo hizo en el año 48. Entonces mi documento, que es del año 49, dice que yo soy mexicano desde el momento que mi padre se hizo mexicano porque era menor de edad, yo. Entonces de repente me enteré que yo antes de llegar a México, pues ya era mexicano, o sea que no hay ninguna duda, ¿no? Pero es la magia de los documentos estos que no se sabe uno muy bien, pero eso dice, sí. Oye, ¿y tenías alguna idea, pensabas cuando sabías que ibas a venir a México, cómo sería o no tenías la más remota? No, tenía ideas muy vagas, sí, porque la correspondencia con mi padre por la Segunda Guerra Mundial era muy difícil y él me mandaba, curiosamente, porque sabía de mi afición al cine, me mandaba 2 revistas de cine, pero que le recibía yo cada 6 u 8 meses. Una se llamaba México Cinema y otra Cinema Reporter. Y ahí escribían a los 2 primeros escritores mexicanos que yo he leído, si se les puede llamar escritores. Uno se llamaba Roberto Cantú Robert y el otro, que me parecía chistosísimo, se llamaba Carl Illos. Sí, Carl Illos, sí. O sea que el cine ha sido, lo sabemos tú, uno de tus escapes, ¿verdad? De tus vías de escape. Sí. Mencionas a John Ford. Sí. Mencionas Hitchcock. Sí. Mencionas Kurosawa. Kurosawa, sí. ¿Hubieras podido ser cineasta? No, me hubiera gustado mucho, pero yo no puedo estar trabajando rodeado de camarógrafos, de sonidistas, de
bueno, dirigir actores, explicarles lo que tienen que hacer. Yo nunca he sido capaz de sentirme capaz de convencer a alguien de algo. Entonces yo nunca hubiera podido manejar. Yo supe muy bien lo que era el cine, cómo estaba hecho. Y cuando llegué a México también estuve muy cerca de él, de muchos directores, pero yo nunca me hubiera considerado capaz de mover todo ese mundo. Complicadísimo, complejo. En tu relato hablas de las películas que te atraían y que viste, mencionas Cumbres Borrascosas, Intermezzo, Laura. Háblame de esas tres mujeres. De Joan Bennett, la mujer del cuadro, sí. Jane Tierney, Laura. Laura. Do you really want a job? Yes. Oh, here you are. Laura, dear, I cannot stand these morons any longer. Yo te iba a decir, háblame de Jane Tierney, háblame de Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, sí, que además de que me parecía hermosísima, parecía una excelente actriz, que yo había ya en España, curiosamente, la había descubierto en alguna película sueca. Por ejemplo, una primera versión de Intermezzo se hizo en Suecia. Y con Bergman. En sueco, claro. Y de ahí creo que es más de esa película fue cuando fue a dar a Estados Unidos. ¿Y Jane Tierney? Bueno, siempre me ha impresionado mucho. Primero me gusta el cine negro, me gusta la novela negra, y Laura me parece una excelente novela. Me gusta la idea mucho de que el personaje no ha muerto y que de repente se le presenta al detective, que el detective ya está obsesionado con ella porque todo lo que le han hablado, le han contado, lo atrae. Y de repente, en una noche que está en la casa, ve que se abre la puerta y aparece Laura, ¿no? Me parece uno de los momentos más hermosos del cine. You stepped out of a dream. You are too wonderful to be what you seem. Bueno, pero el obsesionado era Clifton Wayne. Claro, que era el asesino. El asesino. Sí. Bueno, y Jane Austen. Sí, Cumbres Borrascosas, porque entre las pocas obras que yo había leído en España que me habían impresionado, en aquella época lo que se vendía en España eran, por lo que yo podía tener acceso, eran pues lo que entonces no se llamaban bestsellers, pero que eran los libros que eran populares. Y curiosamente entre ellos está este libro excepcional que es Cumbres Borrascosas. Por cierto que Luis Buñuel hizo una película. Sí. Que es mala, o a lo mejor no es mala, ya no lo sé. No sé. Pero no creo que fue de sus peores. Está calificada como una de sus peores, si es que se puede decir eso, sí. ¿Lo conociste a Buñuel? Sí, lo conocí, pero no lo pude tratar muy bien porque, bueno, era sordo, como se sabe. Yo me siento absolutamente incapaz de gritarle a una persona, incluso para mostrarle mi cariño, mi afecto, mi admiración. Vicente Rojo, volvamos a la otra serie que vino después de Negaciones y de Recuerdos, que es Lluvia. La lluvia, los meses de lluvia de México te influyeron para hacer esta serie. Sí, me influyeron y me siguen influyendo, me parece un elemento visualmente extraordinario. Pero yo había visto llover en el Valle de Cholula, desde el observatorio de Tonantzintla, donde yo iba muy seguido, bueno, acompañando a Miguel Prieto y a Fernando Benítez, y a Guillermo Haro, director. Y en una ocasión yo vi en ese inmenso Valle de Cholula dos cortinas de agua, es decir, había dos lluvias. Como el valle es inmenso, del lado derecho había una cortina de agua y del lado izquierdo había otra cortina de agua que se movían.
A mí eso me dejó Diferentes. verdaderamente diferente. Si había en medio, no había lluvia. Es decir, estaban cada uno en una esquina. Y además eran diagonales, aunque no a 45 grados como ya las pinté después, pero sí tenían, entonces eran cortinas de agua que se movían, que yo, bueno, me impresionaron muchísimo. Y bueno, entre las cosas imposibles, yo dejé eso como un tema. En el año 64 yo empecé a hacer algunas ideas, algo que se llamaba México bajo la lluvia, o Lluvia sobre México, pero yo lo dejaba así como algo imposible. Y luego, un viaje que hice a París, vi un cuadro de Max Ernst que se llama Europa después de la lluvia, que no tiene nada que ver ni con Europa ni con la lluvia, como corresponde a un pintor surrealista, pero me impresionó mucho, me impresionó el título y el tema. Dije, bueno, a lo mejor es un tema que vale la pena tratar. Esto fue en el año 64, pero en realidad no empecé la serie hasta el año 80, 81, precisamente en esa beca que te conté de París. Y pensé, bueno, que había pasado ya mucho tiempo, que iba a tener unos meses, casi un año, y que podía probar a ver si ese tema se podía desarrollar. Es decir, qué tanto podía fracasar en él. ¿Cuántos cuadros de lluvia hiciste, Vicente? No creo que sepa. No, Tantos como la lluvia misma. Sí, fueron 10 años. No sé, nunca se me ha ocurrido pensar ni contarlos. Fueron muchísimos. Muchísimos, sí. 10 años de trabajo. Curiosamente, dentro de la mitad de la serie empecé a hacer esculturas. Cuando estaba desarrollando la serie, que por primera vez yo quería que el cuadro vibrara. Hasta entonces yo había hecho pinturas las que yo suponía quería que la imagen quedara plana en el cuadro. Es decir, que el cuadro en sí mismo era la imagen. Pero cuando empecé el tema de la lluvia, intenté darle el movimiento, la vibración que la lluvia tiene. Entonces trabajé 4 o 5 años con ellos y de repente vi que esas lluvias pintadas iban agarrando un peso visual muy fuerte, que empezaban a aparecer cintas que tenían mucho relieve, y entonces me di cuenta de que podía empezar a trabajar esculturas con ese mismo tema, que los cuadros estaban pidiendo volumen, y sobre esos volúmenes empecé a tratar de hacer escultura. Tú perteneces, o crees pertenecer, no lo sé, al grupo de pintores mexicanos de tu generación, que los llamaron generación de la ruptura, pero tú opinas que es apertura. Sí, bueno, es que quizá como generación sí puede ser de ruptura, pero como intención, los que empezaron a separarse de la Escuela Mexicana de Pintura, como se le conocía y se le conoce, que aparte que me parece que produjo obras excepcionales, no solamente la de los muralistas, sino pintores buenísimos. Los que empezaron un poco a romper realmente, o a separarse o a distanciarse de esa corriente, pues fueron Tamayo, Carlos Mérida, Matías Gueris un poco después, Günter Gerso. Es decir, ellos son los que comenzaron un poco lo que después se ha llamado ruptura. Yo creo que ya cuando llegan, esos digamos que eran casos aislados, bueno, dos gentes más jóvenes, pero para mí muy importantes, Juan Soriano y Pedro Coronel, pero ya como generación, es decir, digamos masivamente, sí se puede considerar que es generación de ruptura, pero en realidad la ruptura real con esa escuela que a mediados de los años 50 ya estaba comenzando su decadencia. Yo creo que los que comenzaron fueron estos artistas, ellos fueron los que rompieron con esa escuela. ¿Cómo lo declaró Siqueiros antes de que hubiese ruptura? No hay más ruta que la nuestra. No hay más ruta que la nuestra. Sí, eso creo que fue un revulsivo para muchos de nosotros, ¿no?
bueno, creo que, no sé si puedo hablar en plural, pero nos parecía una frase inaceptable. Más bien lo que quizá tratamos de hacer muchos, con éxito o no, fue abrir muchas rutas, ¿no? Muchos caminos, abrir ventanas, puertas, que por otra parte es lo que se estaba produciendo ya en la cultura mexicana. Es decir, yo nunca he entendido, ni creo que se deba entender lo que se conoce como generación de ruptura en pintura, si no se conoce al mismo tiempo lo que había en literatura, en poesía, en cine, en teatro, en música. Es decir, había un momento de renovación muy importante en México que quizá había comenzado con el grupo de contemporáneos algunos años atrás, que habían quedado siempre un poco ocultos bajo el peso, sobre todo de los grandes muralistas, ¿no? Pero ya había para entonces un movimiento, además todos éramos amigos, es decir, pintores, escritores, cineastas, músicos. Es decir, yo creo que ese mundo, ese mundillo, creo que todavía no está muy bien estudiado, pero que es el que permitió esa ruptura general, digamos, o esa apertura de la cultura mexicana. ¿Cómo tú la llamas? Tú la llamas apertura. Sí. ¿Cuándo descubriste a Orozco, ya Diego Rivera? Orozco lo llamas el pintor en llamas. Sí, sí, desde luego. Bueno, es que a mí el hombre en llamas de Guadalajara me parece una de las grandes obras de la historia de la pintura en todo el mundo. Y sí, curiosamente, bueno, yo conocí a Orozco en la Ciudad de México, pero lo que más me impresionó fue a fines de los 50 en verlo en Guadalajara, en el Hospicio Cabañas. Y Diego Rivera siempre me pareció muy conmovedor por su intento de acercarse a las gentes, de contarles su historia. Me parecía muy conmovedor y también un poco inocente, pero con una gran fuerza, una gran calidad, un gran vigor. En cambio, si te cuento de Siqueiros, por ejemplo, a mí Siqueiros, que era el gran muralista, a mí me gusta muchísimo como pintor de caballete, creo que era un artista excepcional como pintor de caballete y creo que no tanto como muralista. La influencia de México continúa en tu pintura porque te fijas en los volcanes. Sí, sí, es una de las miniseries de mi serie que hice cuando terminé México bajo la lluvia. Al terminar México bajo la lluvia, yo vi que estaban entrando una serie de elementos, es decir, que la daban por terminada y que eran en realidad unas formas, una vez triangulares, que tenían que ver con construcciones prehispánicas, con plataformas, con pirámides, y empecé a trabajar un poco con pirámides y enseguida las uní o las ligué con los volcanes. Y seguí trabajando paralelamente con los dos temas. Yo quería, al comenzar esta serie que llamé Escenarios, que yo pensé que sería la última, porque pensaba o tenía intención de que hubiera varios temas dentro de ese título tan general que es Escenarios, ¿no? Y sí, ahí empezaron los volcanes, empezaron las pirámides, retomé un tema de Barcelona, que es el Paseo de San Juan, trabajé códices, muchos tipos de códices, encontrados, escondidos, ocultos, hice estelas, sobre todo en escultura. En fin, el título de Escenarios me daba para hacer mucho tema. Y al final me centré efectivamente en los volcanes, que no dejaba de partir de una forma geométrica que puede ser un cono, ¿no? Sí, y es una arquitectura natural. Sí, una arquitectura natural y sagrada y religiosa, ¿no? La arquitectura prehispánica de México
y la arquitectura colonial también de este país, sé que te causaron un impacto. Claro, sí, es lo que yo veía como, es lo primero que conocía, lo primero que conocí en mi vida al llegar a México, como expresión estética. Digamos, yo solamente hasta ese momento sentía que había tenido alguna emoción viendo cine. ¿Y quién es usted para impedirme que vaya donde se me antoje? Soy médico y por eso se lo prohíbo. ¿Qué médico va a ser usted? Si lo fuera sabría que no tengo nada. Tengo que ir a donde me mandó el señor presidente. También a mí me mandó el señor presidente, pero yo estoy sano. También yo estoy sana y tengo que llegar al escondido. No me venga siguiendo. Si no la vengo siguiendo, oiga, la vengo cuidando. Pues no me venga cuidando, oiga, que yo no necesito guajes para nada. Evidentemente que había muchas cosas que yo podía ver en Barcelona o en España, pero por los mismos problemas familiares yo no tenía acceso a ello. Entonces al llegar a México, bueno, se me abrió ese mundo, que es el mundo que me sigue acompañando hasta la fecha, ¿no? Dices, encontré la libertad, mi propia libertad. Sí, bueno, México es un país tan desigual que hay muchas gentes que no tienen posibilidad de ejercer esa libertad. Yo diferencio mucho lo que es la libertad en general a lo que yo considero que fue la mía. Los pintores a los que tú reconoces influencias o que reconoces que está cerca de su intimidad, lo dices, son Klee, Tapies. Tapies es un pintor de lo que fue la ciudad donde tú naciste. Sí, pero Barcelona. yo no lo conocía. No lo conociste, No. nunca. Yo la obra la conocí en el año 60 y a él en persona en el año 64. ¿Qué fue la relación entre tú y él como personas? ¿La hubo? Sí, nos seguimos viendo hasta que él ya era demasiado famoso y a mí no me gusta importunar a nadie. Pero sí, desde 60, 70, 80, pues cada vez que iba a Barcelona nos veíamos. Y fue una persona que de alguna manera estuvo cerca de ti como pintor. Sí, bueno, yo estuve cerca de él, más bien. Sí, al principio, cuando yo empecé a trabajar con textura, su trabajo fue muy importante para mí, sí. Y su postura no solo como pintor, como antifranquista, simplemente, ¿no? Para mí era muy importante. Al sentido del arte le aplicas la duda y las sombras. Sí, yo creo que la duda y las sombras es precisamente lo que le da luz. Es decir, si no hay sombra, la luz no aparece. Y si uno no está permanentemente dudando, el resultado puede ser duro o excluyente. Si la duda es lo que le da sentido, por lo menos según yo lo veo, al trabajo o a mi trabajo, ¿no? Precisamente ese sistema de trabajar que hemos hablado, los 10, 12 cuadros al mismo tiempo, es porque me van generando dudas que yo tengo que ir aclarando, resolviendo. Dudas que resuelvo en esos cuadros, pero que me quedan para los siguientes. Si no existiera esa duda, yo no seguiría pintando, ¿no? Escrituras es muy sugestivo y visualmente también lo es. Utilizas escrituras en estas series creadas por ti, influenciado por escrituras extranjeras, escrituras desconocidas para nosotros. Sí, y para mí. Sí, si fueran conocidas para mí no las haría, ¿no? Yo, curiosamente, una vez más el cambio, yo, como te decía, pensé que Escenario sería la última serie, pero hice finalmente unos volcanes que le llamé volcanes escritos.
me estaba llamando ya la idea de la escritura, así que comencé esta serie a partir sí, de frases, de alfabetos, de letras, que para mí eran irreconocibles y que yo tengo una ilusión enorme, que es pensar dentro de 2 siglos que alguien trate de descubrirlas, de descifrarlas, decir, ¿y esto qué es? A lo mejor creen que es algo serio. A lo mejor van a saberlo interpretar. A lo mejor, sí, quién sabe lo que Qué sorpresa para ti, si estuvieras allí. Sí, no la veré, pero es, bueno, vivir de ilusiones es una de las formas para mí importantes de vivir, ¿no? Entonces es una posibilidad que no deja de ser una broma, pero que de momento yo trato de hacer mis propios alfabetos y en algunos casos incluso trabajar con la letra A, que es con la que estoy trabajando ahora, que no deja de ser un triángulo, ¿no? En su mayúscula. Finalmente la geometría está regresando, sí, se mantiene contigo, muy cerca. Se mantiene permanentemente. ¿Por qué te gusta la geometría? ¿Qué te da la geometría? Porque es lo que nos sostiene, ¿no? Digo, si no hubiera geometría no estaríamos sentados en estas sillas, no habría una luz, no habría una cámara, no habría una rueda, no habría una mesa, no habría una cama. ¿Quién sabe qué seríamos y cómo viviríamos? Sí, pero ese descubrimiento maravilloso de esa estructura es lo que nos sostiene. Así que a veces cuando, bueno, obviamente mi pintura se define como pintura abstracta, pero yo a veces pienso que es una pintura muy concreta porque parte de formas que nos acompañan permanentemente. Vivimos rodeados de esas formas, ¿no? Vicente Rojo, dices, yo no pretendo ser un pintor, yo quiero pintar. Sí. Bueno, yo creo que eso viene del origen del temor, del miedo que yo sentía en mi infancia. Es un miedo un poco al acto público, a la vida pública. Yo hago mi trabajo, lo presento, pero a mí lo que me gusta es hacerlo. En el momento en que se presenta y que ya es la obra de un pintor, yo me siento ajeno. A mí lo que me gusta es ese proceso, lo que me interesa, lo que me atrae, es el proceso de hacer la pintura, es decir, ser pintor. Pero en cuanto la exhibes, pues es la obra de un pintor y a partir de ahí yo no me siento integrado. Yo prefiero, las exhibo, obviamente, pero que sigan su camino. No, yo no me ocupo ya de ellas, ¿no? Son de un Vicente Rojo, de otro Vicente Rojo. Sí, de una persona que se llama como yo, sí. Muchísimas gracias, Al Vicente. contrario, Silvia, a ti. Qué gusto haber estado contigo. Igualmente, espero que te haya gustado. Mucho, Bueno. muchísimo, lo he buscado tanto. Sí, hasta donde he llegado. En el estudio de Coyoacán de Vicente Rojo, pintor, escultor, diseñador gráfico, Silvia Lemus.